Bien, en esta video vamos a comenzar con un gran capítulo que es la electroterapia, ¿sí? Es un capítulo muy importante, con mucha actividad para estudiar, con muchas temáticas que son de propiedad del profesional kinesiólogo y fisioterapeuta como una herramienta de trabajo más, ¿no? Y un gran coadyuvante. Vamos a iniciar con una de las corrientes más simples que existe en el área de la kinesiología y la fisioterapia, que es la corriente galvánica. La corriente galvánica, a través de diferentes usos, fundamentalmente esta terapia se comenzó a usarse ya desde hace más de 70 años prácticamente, a través de los diferentes elementos y técnicas de baños galvánicos, es decir, es innumerable la cantidad de usos que se tenía al principio, hace más de 70 años, para que ustedes tengan una idea, y en los cuales he tratado de rescatar dos principales en este momento, a los cuales me interesa que ustedes lo tengan en claro, que es la iontoforesis, que viene usándose hace muchísimos años también, y una técnica relativamente nueva que se llama microelectrólisis o electrólisis percutánea, y tiene otros nombres que lo vamos a ver al final de este video. Eh, qué es la iontoforesis? En realidad es la utilización, ¿no es cierto?, una técnica de la corriente galvánica a los fines de introducir un medicamento. Ionto significa, viene de ion, y foresis significa movilización, introducción. Entonces, la utilización de la corriente galvánica, ¿sí? Ya vamos a explicar un poquito de la característica que tienen ella, para introducir medicamentos al interior del organismo a través de este tipo de corriente, ¿sí? Esta entrada o este medicamento va a ingresar, ¿no es cierto?, a través de la piel, ¿no es cierto?, con los electrodos, de acuerdo a ciertas normativas que vamos a ver luego, y permite hacer como si fuera una pequeña inyección transdérmica, es decir, si uno colocara una aguja como de vacuna, ¿sí?, una cosa muy, muy pequeña, a muy poquita profundidad, se produce el depósito de estos iones medicamentos. Vamos a hablar luego de este tema, ¿no? Aquí ustedes tienen un gráfico, el primer gráfico de electricidad que ustedes pueden tener, lo vamos a retomar en la segunda parte del año. Aquí tenemos un eje de coordenadas, tenemos representada la intensidad y tenemos representado el tiempo. Este gráfico nos va a servir para todo este eje de coordenadas. En el caso de lo que estamos viendo aquí sería, esta letra C significa en realidad el periodo de cierre, cuando uno inicia la corriente, llega a un punto de intensidad y luego se mantiene, ¿no es cierto?, la meseta, que es lo que realmente nos interesa utilizar, que es en el espacio o en el momento en que el medicamento está siendo introducido a través de la corriente, y el periodo de apertura, que sería cuando uno baja o desconecta el equipo. Si vamos a hablar de una corriente específicamente que se utiliza para la corriente, para la iontoforesis, es decir, que es una corriente galvánica ininterrumpida y unidireccional. Sería este gráfico, es una corriente galvánica porque está en la polaridad positiva, por así decirlo, es una corriente continua, no es una corriente alterna, que la vamos a ver luego, para otros tipos de terapéuticas, y se mantiene en el tiempo. Esto va, de alguna manera, a producir una serie de fenómenos, ¿no es cierto?, en la piel, donde nos va a ser beneficioso en el sentido de la introducción de estos medicamentos que tienen que estar básicamente ionizados. Bien, los fundamentos biofísicos parten un poco del concepto de la electrólisis, ¿sí?, ya escrito por Faraday en su momento. Recordemos rápidamente, en una electrólisis uno tenía una solución, en este caso de cloruro de sodio, tenemos el cátodo y tenemos el ánodo, y cuando se hace circular la corriente en esta solución, se producen migraciones, ¿no es cierto?, de los cationes o de los aniones. En el caso del cloro, que es un ion que va a ir hacia el ánodo, ¿no es cierto?, por eso se llama anión, hacia donde va este ion, hacia el ánodo, y cation hacia el cátodo, ¿sí?, que es negativo en este caso. El sodio es positivo y va a migrar a ese polo. Eso es la electrólisis que ustedes comúnmente ya conocen por física seguramente. Lo que utilizamos en kinesiología, en la fisioterapia, es un fenómeno distinto, tiene que ver con la solución, que es por electrorepulsión, es decir, por rechazo de carga. Ya vamos a hablar luego al respecto de esto. Y algo importante es la actividad electroquímica que hay en la piel. Es decir, la piel tiene una serie de características de resistencia y
estructuras que nos hacen, que es una barrera obviamente, y es necesario de alguna manera conocer ciertos factores para facilitar que esta técnica sea realmente útil. Hay otros fundamentos que son la electroosmosis, que las nombramos solamente, y obviamente que hay lo que le decía recién, que la piel ofrece una barrera física. Entonces, recuerden este concepto, electrorepulsión, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que todo medicamento o toda sustancia medicamentosa va a sufrir una serie eh, de vehiculización en base a la carga del electrodo que corresponde, ¿sí? Fíjense, pero antes de eso, fíjense lo que pasa en cada electrodo. Si yo hago circular la corriente en un determinado segmento del cuerpo, voy a encontrar que en el ánodo, que en este caso es positivo, va a haber repulsión de los iones positivos. Y en el cátodo va a haber repulsión de los iones negativos. En el ánodo va a haber reacción ácida, en el cátodo una reacción alcalina. En el ánodo, si yo no tengo una buena adecuación en cuanto a la técnica, puedo producir una quemadura tipo ácida. En el cátodo, una quemadura alcalina. En el ánodo se produce una coagulación, en el cátodo, licuefacción. O sea, todos elementos contrarios, ¿no es cierto? Elementos contrarios. Pero ustedes recuerden de todos estos elementos, algunos de ellos para recordar, para no meter la pata, digamos, para no hacer una reacción adversa, es esta primera parte, este primer punto, la repulsión de iones, ¿sí? Positivo en el ánodo y negativos en el cátodo. Hay diferentes experimentos, ¿sí? Este es un experimento que es el famoso experimento de la EDUC, en el cual se coloca dos conejos en serie, ¿no es cierto? Se los coloca en un circuito, están unidos de alguna manera por un paño que está embebido en una solución fisiológica, o sea que no es neutra, pero uno de estos paños tiene, tiene cianuro y el otro tiene estricnina, ¿sí? Son dos venenos muy potentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando se hace circular la corriente, en el mismo momento que se hace circular la corriente en el sentido, digamos, del circuito o del lado o de la modalidad en que la corriente circula, ¿no es cierto?, de donde hay mayores electrones, menores electrones, ¿sí? ¿Qué ocurre? El conejo que tenía colocado el cianuro, que es negativo, muere por intoxicación por cianuro, y el conejo que tenía la estricnina, o sea, un paño embebido con estricnina, y cuando corre la corriente, circula la corriente, va a fallecer con características de un envenenamiento por estricnina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el medicamento ingresa, en este caso, al mismo tiempo, en este ejemplo, ¿no es cierto?, justamente por repulsión de cargas. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta algo fundamental, y algo que muchas veces resulta confuso en la terapéutica, es cómo debo utilizar los medicamentos, ¿no? Y vamos a verlo enseguida. Entonces, recuerden, la electrorepulsión, es decir, la electrorepulsión quiere decir la repulsión, el rechazo de carga. O sea, el medicamento primero debe estar ionizable, ¿sí? Debe estar soluble, debe ser hidrosoluble, ¿sí? Debe ser ionizable, debemos conocer la carga, fundamentalmente, eso es fundamental, es primordial, y el electrodo, ejemplo, un electrodo que tiene polaridad positiva, se va a colocar en el electrodo positivo, por este mecanismo de repulsión de carga. Vamos a ver algunos casos en la parte práctica, qué puede ocurrir cuando yo utilizo, qué diferentes variables tengo, de usar un medicamento que tiene una doble polaridad, que está separada, un medicamento que tiene una doble polaridad, pero que está todo mezclado en la misma solución, con algunas ventajas y desventajas. Así vamos a ver casos prácticos específicamente con esto. Pero primero ustedes recuerden esto. Medicamento se coloca en el electrodo positivo, en el electrodo que corresponda a su polaridad, debido a que ingresa por rechazo de carga. También es importante tener en cuenta que hay reacciones polares para descomponer un medicamento e introducir sus principios activos. Es decir, cuando la corriente eléctrica va pasando por la piel, va atravesando la piel, se va produciendo una modificación en cuanto a esta reacción polar, ¿no? Entonces, y lo que nos interesa en realidad es el principio activo del medicamento, ¿no?
Este es un ejemplo muy simple. Aquí tenemos la piel, tenemos un circuito, un electrodo de carga positiva, un electrodo de carga negativa, ese se circula la corriente, el medicamento debe ingresar muy poquitos milímetros en la piel, ¿no? Entonces, recuerden esto, al contrario de la electrólisis, donde cada electrodo atrae a los iones del signo contrario, eso pasaba en la electrólisis, ¿no? ¿Sí? En la iontoforesis ocurre lo contrario, es decir, el medicamento o el ion característico va a ingresar por un rechazo de carga a la corriente, obviamente estamos hablando de corrientes continuas. Entonces, acuérdense, polos del mismo signo se repelen, polos de polaridades de diferentes signos se van a atraer. Eso es para que ustedes tengan en cuenta y no se confundan con lo que es la electrólisis. La electrólisis lo tomamos como una referencia, como un elemento para entender lo que ocurre en una solución determinada, pero cuando hablamos de introducción de medicamentos es aprovechar el efecto polar, ¿sí? La repulsión de carga. Luego que hemos hecho la técnica en sí o la aplicación, que vamos a ver luego todos los elementos que hay que tener en cuenta, se produce un depósito cutáneo transdérmico. Es decir, acuérdense, como una pequeña inyección, como si fuera una pequeña vacuna, una inyección a muy poquitos milímetros en la piel, lo que va a producir luego una difusión en la red capilar. Es decir, ese fármaco va a ser captado por la red capilar y por ese vaso sanguíneo y va a producir un efecto local fundamentalmente. Ya vamos a ver qué ventajas tiene esta aplicación, ¿no? Una de ellas justamente es que me permite colocar un medicamento en un determinado punto, en una unidad de superficie pequeña, ¿sí? Hay factores que van a influir en la absorción. Esto es muy importante, ¿sí? Tanto en la absorción como en la preparación térmica. La preparación de la solución es usar solo soluciones hidrosolubles, es lo que les decía antes. No cualquier medicamento puede usarse para la iontoforesis. Debe ser un medicamento ionizable y debe estar hecho en una solución hidrosoluble, no liposoluble, hidrosoluble. Es importante conocer la concentración de la solución. Hay un pH de la solución que también juega un papel importante en esta transferencia energética. La temperatura también es algo importante. No solo la temperatura de la piel, sino también la temperatura del contexto donde se está haciendo la técnica. Fundamentalmente la polaridad del electrodo, es lo que aquí le hace electrorepulsión. El tipo de corriente utilizada. Puede usar, digamos, lo ideal es que usemos la corriente que dijimos al principio, que tenía que ver con una corriente continua, unidireccional constante, ¿no es cierto? Pero pueden usarse otro tipo de corriente siempre y cuando estén dentro de la polaridad positiva. Vamos a ver algunas de ellas, futuro, como de dinámicas, por ejemplo, algunas de ellas, aunque no son las ideales, pero principalmente las corrientes que mejor nos pueden garantizar un ingreso de este medicamento es a través de la corriente unidireccional, la corriente continua o constante, unidireccional e ininterrumpida. Ese sería todo el nombre de la característica de la corriente, que lo vamos a reforzar nuevamente en el segundo cuatrimestre. La intensidad, otro elemento muy importante que lo vamos a trabajar luego en el práctico, ¿no? Cuando incrementamos la intensidad, obviamente se va a incrementar la cantidad de sustancia que va a pasar la piel, pero hay que ser cuidadoso con esto, porque es muy fácil producir quemaduras con la corriente galvánica si no seguimos ciertos parámetros que tienen que ser tenidos muy en cuenta, ¿no? Es importante ser muy estricto en la dosificación. Y fíjense ustedes que las dosis recomendadas en cuanto a la salida de la energía es de 0,1 a 0,2 miliamperes, ¿sí? Por centímetro cuadrado. De ahí, en base a eso, ustedes tendrán que calcular de cuántos son los electrodos. Por ejemplo, si yo tengo un electrodo de 10 centímetros cuadrados, va a llegar a ser, multiplica 0,1 por 10, nos va a dar 1 miliampere. Es una salida muy bajita, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta este valor. Y recuerden, que lo dije al principio, la unidad de medida de intensidad es el miliampere, ¿sí? En este caso. Ampere o miliampere. En este caso usamos el miliampere, que es la unidad, digamos, fisiológicamente adaptada al uso de la medicina, ¿no? En las ciencias médicas. El ampere por sí es una intensidad muy, muy alta. Hablamos de miliampere. Entonces, recuerden esto, y lo voy a reforzar luego. Esta dosis también tiene que ser, debe tener un correlato subjetivo con lo que el paciente siente. El paciente debe percibir apenas una sensación como de hormigueo, una sensación muy suave, ¿sí? No debe sentir pinchazos, no debe sentir que lo queme, no debe sentir algo
que lo hinque. Eso, si ocurre eso, ya estamos produciendo una quemadura. Entonces es importante tener en cuenta este valor, esta dosis, pero también la subjetividad del paciente en cuanto a la percepción de la corriente, ¿no? Y eso va a depender de varios factores, del tipo de piel, de la condición del paciente, bueno, de una serie de elementos que lo vamos a ir viendo luego también en los prácticos. También el tiempo de la aplicación, términos medios, 10 a 20 minutos, 30 minutos ya es mucho tiempo, ¿sí? Vamos a tomar como referencia de 10 a 30 minutos como máximo. La humedad de la piel es muy importante. Ustedes cuando vayan a hacer, seguramente la parte práctica lo van a ver, es importante primero limpiar la grasitud de la piel, eso primero se limpia con un algodón en alcohol, digamos, para liberar todo lo que es la grasitud, ¿sí? Y mantener la humedad natural de la piel, ¿sí? La humedad y la descamación previa de la piel favorecen el transporte, mientras que la resequedad de la piel disminuye el transporte. Entonces, por eso es importante que haya una limpieza, pero por un lado, una limpieza de la piel, ¿sí? Y que tenga una humedad, digamos, natural. Las zonas de la piel donde hay mayor aplicación, ¿sí? Uno puede aplicarlo en cualquier sector, pero donde mayor eficacia o donde mayor demostraciones hay es el abdomen, en el pecho, en hombros, en antebrazos, en muslos y en piernas. Eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer en tobillo o en rodillas, ¿sí? Son las zonas donde hay mejor, por la característica física de la piel, biológica de la piel, mejor dicho, es la que en esos sectores parece ser que tiene una mejor absorción la iontoforesis, el medicamento, ¿no? Por eso en el tema del abdomen ustedes van a ver que se usa mucho en el área de la estética, ¿no? De la estética corporal o de la kinesiología dermatofuncional, usar a través de sustancias, de enzimas lipolíticas para trabajar en este tipo de pacientes, ¿no? La característica del principio activo y su penetración en el organismo. Los iones es importante, y las sustancias introducidas pueden encontrarse en los depósitos cutáneos desde 1 a 2 días. Es decir, yo cuando hago una aplicación, hasta 2 días posterior puedo tener todavía concentraciones en la zona de la piel. O sea, no hago una aplicación diaria, no hace falta aplicar diariamente iontoforesis, ¿sí? Uno puede hacer sesiones alternadas en cuanto a los días de la semana. Entonces tengan en cuenta este elemento. Hasta 2 días puedo tener una carga, ¿no es cierto?, de un depósito de sustancia ionizada en la piel. Y obviamente, dice uno de los últimos puntos, dice dependencia del estado de la piel y del sistema nervioso autónomo. Obviamente recuerden que ustedes que el medicamento va a ingresar por las glándulas sudoríparas, por los folículos pilosos, ¿sí? Y por la característica de la piel en sí. O sea, hay pieles que son mucho más receptivas, mucho más fáciles de acceder, y otras que tienen algunas barreras. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y también el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente, acordarse de que el medicamento va a depositarse en la piel y va a ser captado por la red capilar. Si yo tengo una patología que haya una afectación del sistema nervioso periférico, posiblemente la eficacia de la iontoforesis no sea la que uno quisiera obtener. Entonces es importante tener en cuenta la evaluación clínica, en qué casos puedo ser eficaz y en qué casos no. Los efectos biológicos van a depender fundamentalmente del medicamento, es decir, lo que hace el efecto biológico es el efecto terapéutico en sí, es decir, qué medicamento uso. Entonces tengo antiinflamatorios, analgésicos, anestésicos, antihistamínicos, fibrinolíticos, ya vamos a ver para qué sirven, algunos antibióticos, no tengo experiencia en el uso de antibióticos, pero está señalado en la bibliografía, y las enzimas lipolíticas, que es lo que le comentaba recién, en el uso del ámbito de la kinesiología estética o dermatofuncional, ¿no? Los iones penetran, como le decía recién, por estas glándulas sudoríparas, por los poros de la piel, por las glándulas sebáceas, ¿no es cierto?, por los folículos pilosos, allí se deposita, ¿no es cierto?, en una red, y aproximadamente a 1 milímetro. Fíjense ustedes, como les decía Ren, es apenas como si fuera una inyección transdérmica, por debajo de la piel. Luego aparece, esa absorción va a ser más profunda y va a dar, obviamente, por la circulación capilar y el transporte transmembranoso, ¿no? Una vez traspasada la epidermis a través del uso de la corriente galvánica, ¿no es cierto?, estos iones son depositados y se almacenan como componentes
solubles, ¿no es cierto? E insolubles, incluso que actúan localmente. Y esa es una de las principales ventajas que tiene. Es la cantidad de depósito que yo puedo hacer de un determinado principio activo en una unidad de superficie limitada. Yo puedo aumentar, ¿no es cierto?, la penetración de la sustancia si se combina con otras técnicas. Yo puedo, por ejemplo, usar otras técnicas que me van a aumentar la circulación y me van a recibir mejor la medicación. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, como el campo magnético, que lo vamos a ver en la segunda parte, la alta frecuencia y el ultrasonido. Fíjense que lo hemos visto ya en la actividad anterior, habíamos hablado de ultrasonido, y el ultrasonido también nos ayuda. Incluso hay una técnica dentro del ultrasonido que es la ultrasonoforesis, sería algo parecido a la iontoforesis, es la movilización, ¿no es cierto?, de estos iones, de estas moléculas, a través de la piel. Entonces yo puedo combinar el campo magnético con la iontoforesis, ¿sí?, a la misma vez, ¿sí? O puedo aplicar radiofrecuencia previamente para activar la red capilar y luego el iontoforesis. O puedo hacer iontoforesis y luego ultrasonido. En este caso quiero dar una opinión personal, ¿no? Si yo utilizo ultrasonido previamente, muchas veces la sustancia que queda en la piel puede sumarse a una barrera para que el medicamento ingrese. Entonces, recomendación, primero pueden hacer iontoforesis y luego el ultrasonido. De esa manera puedo ayudar a ingresar a mayor profundidad o a dar una mejor absorción del medicamento que estoy usando por la iontoforesis, habiendo sido ayudado con la utilización del ultrasonido. Entonces, eso es una recomendación personal que les hago que puede ser útil. Entonces, recuerden en cuanto a esto que puedo hacer una terapia combinada. Dentro de la metodología, si bien la van a ver mejor en el práctico, en el próximo video que va a ser de práctico, ¿sí? Es importante que uno puede, para evitar las quemaduras, ¿no es cierto?, estos efectos polares que les dije al principio, puedo trabajar con electrodos cercanos, de alguna manera, tienen que ser tan próximos. Pueden usarse electrodos más grandes, en el caso de que sea el electrodo que no sea el activo, ¿sí?, el electrodo que va a iniciar, sino que el que cierre el circuito, y debe estar próximo. Es obviamente conocer la polaridad del medicamento y tener cuidado con aquellos de doble polaridad. Con tener cuidado. ¿Qué quiere decir? Porque a veces si yo necesito introducir un medicamento de doble polaridad, tengo que duplicar a veces la cantidad de tiempo. A veces no llegar a duplicarlo, pero sí debo aumentar el tiempo. Por lo tanto, los riesgos de producir un efecto polar debajo del electrodo, con la consiguiente quemadura o molestia o reacción adversa, son un poco más posibles de que ocurra. Entonces, conocer la polaridad del medicamento con aquello de doble polaridad y los elementos de contacto y sujeción. Ya vamos a ver qué elementos son los elementos de contacto, cómo debo usar, qué elemento voy a usar como paño para colocar el medicamento, cómo debe estar hidratado ese paño y cómo debe estar sujeto para evitar efectos adversos o efectos colaterales, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la iontoforesis? Fundamentalmente es que evita la vía digestiva, o sea, ideal para los pacientes que tienen que ser administrarle alguna de estas sustancias que dijimos anteriormente, como antiinflamatorios o analgésicos, ¿sí? Evita la vía digestiva. Es un paciente que tiene un problema esofágico o gastritis agudas o crónicas, ¿sí? No puede estar tomando un antiinflamatorio no esteroideo de manera permanente. Entonces, puede usar la iontoforesis con una vía, digamos, que evita justamente esta vía, y evite el daño, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene es la concentración local, es decir, me permite depositar una cantidad de una sustancia medicamentosa con un principio terapéutico, con un principio activo, farmacológico, en un determinado sector pequeño, ¿sí? Y facilita también el ingreso de otras moléculas de alto peso molecular que no pueden ingresar de manera tópica. A veces yo puedo estar usando un gel o una crema, por ejemplo, para un masaje, y muchas veces esa molécula no ingresa porque es muy grande. Entonces, el uso de la iontoforesis luego de la aplicación de estos agentes, de algunos de estos agentes, va a facilitar la penetración de estas moléculas, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Deben usarse medicamentos ionizables y conocer la modalidad o conocer el ion que corresponde. Es difícil precisar la dosis exacta, si bien hay algunos que hablan de que un 10% aproximadamente del medicamento ingresa, ¿sí? Pero es difícil precisar la dosis, cuántos
cuántos centímetros cúbicos, si yo coloco una inyección, sé cuántos centímetros cúbicos ingresé. En este caso, cuando yo coloco el medicamento en el paño, ¿no es cierto?, del electrodo, no va a ingresar todo el medicamento, va a ingresar apenas cerca de un 10%. No es factible altas concentraciones del medicamento, ¿sí? Y hay que tener precaución con algunos medicamentos que tienen efecto potente a baja concentración, ¿sí? Es decir, hay que ser cuidadosos con hacer medicamentos que no generen algún efecto colateral o un efecto que el paciente, por ejemplo, modifique algo a nivel cardiovascular. Si es un paciente hipertenso y yo le estoy colocando un medicamento, por ejemplo, un corticoide, que puede modificar su presión arterial, son los efectos colaterales que yo no quisiera lograr. Entonces, es importante tener en cuenta que también ese medicamento, si bien está ubicado o va a estar localizado en una zona superficial, cuando sea captado por la red capilar y luego se haga sistémico, puede producir un efecto adverso. Por eso también es importante usar, como todos los medicamentos, con criterio y con precaución. Precaución y efectos adversos, lo van a ver también, esto lo van a ver bien prácticamente en la actividad práctica, el uso de gasas o telas con texturas regulares. ¿Por qué dice esto? Porque si yo tengo texturas irregulares, va a ser, por ejemplo, de que se produzcan pequeñas concentraciones en esas irregularidades y pueda ser mucho más fácil que yo produzca quemaduras químicas o eléctricas en un paciente. Entonces es importante superficies bien regulares, pueden ser, lo van a ver como con algunos paños, lo pueden ver con algodón, con tela de algodón, no algodón, sino tela de algodón, o las gasas. Lo ideal es la gasa hidrofílica que se utiliza, es una de las más eficaces y más simples de conseguir y de no producir ningún daño, ¿no? La intensidad, que ya lo dijimos, sugerida, que era de 1 o 2 mA, 0,1, 0,2 mA por cada centímetro cuadrado, pero recuerden la sensibilidad del paciente. Apenas el paciente comienza a sentir, allí es suficiente, ya la corriente está pasando. Se utilizan para embeber los electrodos, para que tengan humedad y puedan conducir la corriente eléctrica, el uso de agua destilada. No son aceptadas las soluciones salinas ni el agua común. Lo ideal es usar agua destilada. Tener en cuenta que el medicamento tiene una caducidad determinada, o sea, el medicamento tiene un tiempo en el cual aproximadamente cuando yo preparo un medicamento y lo dejé en solución, no más de una semana ese medicamento dura, por lo tanto, si ustedes van a elegir un paciente que va a tener una secuencia de varias sesiones de iontoforesis, concéntrense en tener en cuenta que a la semana ese preparado ya ha perdido eficacia, el preparado que ustedes tengan en su consultorio. Por lo tanto, lo ideal es ir aplicando estas ampollas, ¿sí?, de forma diaria, abriéndolas de manera cuando uno va a hacer la aplicación, no diaria, porque dijimos que no hace falta hacerlo diariamente, pero es evitar guardar este medicamento porque va a perder su eficacia. Lo que dijimos anteriormente, solamente aproximadamente un 10% de ese medicamento es el que va a pasar y el que va a producir el efecto, ¿sí? Evitar el contacto entre los electrodos o zonas óseas por una cuestión de que la corriente va a circular por la zona de menor resistencia y si los electrodos se están tocando, la corriente va a circular por ahí y no por donde yo necesito que atraviese el tejido, ¿no? Y es fundamental tener en cuenta que a mayor distancia de los electrodos que ustedes coloquen, menor es la penetración. Por lo tanto, los electrodos deben estar próximos. Esto lo van a ver bien en los prácticos, fundamentalmente. Van a ver el tipo de tela, van a ver cómo se cubre el electrodo, cómo se lo hidrata los electrodos, cómo se coloca el medicamento y cómo se sujeta en el cuerpo, en los diferentes segmentos y cómo se va a dar la intensidad en miliamperes. ¿Hay algunas complicaciones? Sí, algunas complicaciones que pueden ser. Las quemaduras, podemos revisar lo que dijimos anteriormente en base a los efectos polares que pueden ser producidos, ¿sí? Químicas, donde puede haber formaciones excesivas de ciertas sales debajo del cátodo, debajo del ánodo, y eso generalmente puede producir una quemadura, ¿no? Que deben ser tratadas como quemaduras luego, ya sea tanto el ánodo como el cátodo producen quemaduras que deben ser tratadas. Generalmente son indoloras estas quemaduras, al paciente les queda una cuestión estética desagradable en sí, pero no es algo que duela, pero sí hay que tratarlo porque es una quemadura, hay una lesión en la piel y es fácil que se infecte, por lo tanto hay que desinfectarla, curarla y demás. Por eso tratemos de evitarlo. ¿Cómo se evita? Con dosis energética adecuada, con cuidado, con estar cerca del paciente, no irse a otro consultorio o otro gabinete si estoy haciendo ionto, estar
muy atento a lo que pasa y explicándole al paciente qué debe sentir. Si el paciente siente un pinchazo, siente alguna reacción molesta, debe avisarlo de manera inmediata, porque al cabo de 1 o 2 minutos es suficiente para que se produzca la quemadura. Otros efectos que podamos encontrar es efectos colaterales según el medicamento. Hay medicamentos que producen reacciones alérgicas en la piel, como pequeños granitos, reacciones alérgicas, pruritos, sensación de picazón, ¿sí? Son diferentes, estos son elementos, son efectos colaterales que no son una complicación en sí, pero es un efecto colateral. Cuando eso ocurra, voy a tener que suspender la sesión si hay una reacción alérgica en la piel, que se observa con un eritema, o con prurito, o como si fueran unas pequeñas excrescencias, digamos, de la piel, debo suspender el tratamiento. En la próxima sesión seguramente no podré utilizar el mismo medicamento. Es generalmente una explicación de una reacción alérgica, ¿no? Entonces, recordando el tema de la ionto en sí, recordar la polaridad del medicamento, para qué me sirve, qué cuidados tengo que tener. Ahora les quiero presentar algo un poco más nuevo, que lo van a ver también en el práctico, que es otro de los usos un poco más actuales de la corriente galvánica, que es recuperar esta acción, este agente terapéutico, y es lo que se llama microelectrólisis o electrólisis percutánea. Es una técnica en fisioterapia, invasiva en este caso, porque se utiliza una aplicación de una aguja de acupuntura, y dice una aplicación ecoguiada. ¿Qué quiere decir? Que se va a guiar observándolo con un ecógrafo, viendo hasta dónde introduzco esta aguja, y lo que hace en realidad es hacer una descarga de esa corriente en el interior del organismo, en el interior del sector que yo quiero actuar, donde lo que va a hacer en realidad es resetear el proceso de curación. ¿Se acuerdan cuando vimos anteriormente el proceso de curación de los tejidos? Lo que hace es generar una inflamación, es decir, activa una inflamación. ¿Se acuerdan el fenómeno de proceso inflamatorio, reparación fibroblástica y proceso de maduración? Es decir, es reiniciar, es resetear, por eso les digo resetear este proceso de curación de los tejidos. Esto produce obviamente un incremento, una inflamación con la descarga y el disparo de todo lo que venía luego para facilitar una cicatrización, ¿no? Se usa fundamentalmente, fíjense, les comento, va a producir un proceso inflamatorio, con fagocitosis, reparación del tejido blando, principalmente de los tendones, donde es donde mayor evidencia tenemos, en los ligamentos y en los músculos. Lo usamos mucho en el área deportiva, ¿sí? Esta corriente eléctrica y el propio estímulo mecánico de la aguja ya constituyen agentes físicos propios en el campo de la fisioterapia, ¿sí? Usted lo van a encontrar con algunos nombres registrados, como la electrólisis percutánea intratisular, o EPI, o microelectrólisis percutánea. Entonces, son dos nombres comerciales, dos patentes comerciales que la van a encontrar en nuestro ámbito, ¿no? Uno es creado por un kinesiólogo español, ¿sí? Que tiene bastante información en este caso. Y esta otra técnica es desarrollada por un kinesiólogo argentino. ¿En qué consiste? Entonces, principalmente es aplicar esa agujita que ustedes ven allí y ecoguiado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un ecógrafo que me va siguiendo la trayectoria de la aguja que yo estoy introduciendo, ¿sí? En este caso en un tendón rotuliano, y luego produzco la descarga, y esa es la que me va a producir luego una reparación, va a facilitar el inicio de la reparación de los tejidos. ¿Dónde lo usamos? Como les dije recién, en el área deportiva muchísimo, en las tendinopatías, o sea, el proceso de degeneración de los tendones en el hombro, como en el hombro la lesión del supraespinoso, en codo, en rodilla y pie, en bursitis, en roturas musculares, en lesiones ligamentarias y en cicatrices que están adheridas al tejido, ¿no? En este caso, ustedes van a ver en la segunda parte, van a ver un video que está proporcionado por un miembro de la cátedra de Kinesiología del Deporte, en la cual yo estoy como titular, a través del licenciado Diego Rufino. Le va a mostrar, le he pedido que sume una mostración con respecto a experiencias que él tiene, con algunos de este tipo de técnica desarrollada, ¿no es cierto?, y utilizada en el ámbito de la kinesiología deportiva, en este caso, así que lo van a ver en el próximo video
con los instructores docentes y con los profesores asistentes de la asignatura.